Adelante. Bueno, muy buenos días. Yo soy Paco Aro, vengo en nombre de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y para la Federación es un placer volver a tener un día escolar de las matemáticas con el público que aquí tenemos presente. Las dos últimas ediciones, por motivos que ya todos conocemos, no pudieron ser con público, fueron online y en esta ocasión pues sí vamos a poder hacerla en directo desde aquí, desde Santiago de Compostela. El Día Escolar de las Matemáticas es algo que se creó en el año 2000 con el Año Mundial de las Matemáticas, cuando se celebró el Año Mundial de las Matemáticas. Allí la Federación Española, que ya estaba creada, por supuesto, decidió dedicar este 12 de mayo como el Día Escolar de las Matemáticas, conmemorando una efeméride de Puigdemont. Entonces, desde entonces hasta ahora, han sido varias los días que ha habido. 2001 creo que fue el primero, sin interrupción. Incluso en el año 2020 también tuvimos nuestro Día Escolar de las Matemáticas. Y cuando yo cogí el cargo, en el año 2019, precisamente aquí en Galicia, en la Jaén de Coruña, me causaba un poco de ansiedad tener que buscar temas y conferenciantes para este día. Pero todo fue muy fácil porque Julio, de momento, tenía su tema. Entonces, ya eso me tranquilizó y aquí tenemos a Julio que va a hacer su presentación. Como digo, la federación se congratula de que volvamos a poder hacerlo así y vamos a seguir haciéndolo con temas muy interesantes. Algunos ya están fijados, con lo cual yo personalmente también me tranquilizo. Y nada, solamente desearos una buena conferencia, Julio que lo va a hacer estupendamente, y le voy a pasar la palabra a Elena Vázquez, que es la decana de la Facultad de Matemáticas de aquí, de Santiago de Compostela, que nos va a presentar a Julio Rodríguez. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. El Camino de Santiago se empieza en muchos sitios, se termina inicialmente aquí en Santiago de Compostela, pero gracias a las nuevas tecnologías podemos estar en el camino y podemos estar en la etapa final y sobre todo podemos estar haciendo lo que se hace en el camino, que es estar aprendiendo. Para mí es un honor como universitaria, como decana y sobre todo como compañera de promoción de Julio presentarlo, dar la bienvenida a todos los estudiantes que nos acompañan, que le están dando vida y sentido a este día. Además, seguro que muchos de vosotros en algún momento habéis oído hablar de la paradoja de los cumpleaños, ¿no? En función del número de personas que estén en un sitio, pues es normal que dos estén de cumpleaños el mismo día. Entonces, no es una efeméride rara, pero el día 12 de mayo es un día que tiene la M de las matemáticas muy arraigada tanto con la docencia, porque no habría matemáticas si no hubiese docencia, si no hubiese Día Escolar de las Matemáticas. Vosotras y vosotros sois la cantera de las próximas vocaciones, pero además está la M de mujeres, porque explicaba muy bien el presidente el vínculo de este día con una efeméride, el nacimiento de un matemático, pero también hay el nacimiento de una matemática y precisamente fueron las mujeres en Río en el año 2018 cuando decidieron que hoy también es el natalicio de Maria Mirzakhani, la primera mujer que adquirió el reconocimiento de la medalla Fields. Por tanto, es el día de las matemáticas, tanto como disciplina, como espacio que nos une, como punto de encuentro del camino, como además ese guiño especial a las mujeres matemáticas. Hay muchas alumnas en esta sala, así que feliz día de las matemáticas a todas y a todos. Deciros que sois muy afortunados porque yo ya hice un paseo matemático por Santiago de Compostela con Julio, como compañera, pero sobre todo como estudiante dentro de esta Almat, y conozco la mirada y conozco qué bien lo hace Julio cuando transforma con las lentes matemáticas que él tiene lo que está a nuestro alrededor. Entonces seguro que vamos a disfrutar mucho viendo el camino con lo que acompaña al camino, cómo cuantificar el camino. Desde luego para Galicia
siempre fue una gran oportunidad, nos puso en el mapa. Santiago de Compostela no se conocería si no fuese ese punto final de un intervalo que mucha gente sigue y que lleva a otros sitios. Él lo va a hacer poniendo en valor esos números, que la mayoría de los números van a ser personas, y es riqueza y sobre todo es cultura y es compartir. Un placer que nos acompañe además hoy una peregrina que es aficionada a hacer el camino, que como el presidente también viene de Andalucía, pero yo creo que si hay una peregrina matemática en el camino se llama geometría, ¿no? Y entonces esta peregrina, que es muy protagonista, le vamos a ver las formas, le vamos a sacar los trazos rectos y los trazos curvos, porque el mundo real es más no lineal que lineal, y porque además la belleza nos gusta en las simetrías, nos gusta en lo recto, pero también nos gusta en lo curvo. Y Julio nos va a evidenciar que la historia se puede ver con las lentes de las matemáticas y que además tenemos mucho en común. Así que feliz Día de las Matemáticas a todas las personas que estáis en cualquier punto en el que podríais empezar el Camino de Santiago y sobre todo en el que no debéis abandonar el camino de las matemáticas. Muchísimas gracias y Julio, estás en tu casa. Bueno, yo ahora voy a empezar mi conferencia, voy a empezar compartiendo la pantalla y la presentación, pero antes de nada quería dar las gracias a Paco por acompañarme aquí, a Elena, pues porque, como dijo ella, compartimos muchas cosas, porque somos compañeros de promoción, amigos, y ya hemos trabajado mucho por las matemáticas, y quería también agradecerle a mis alumnos y alumnas que estén hoy aquí acompañándome, a Javier y a Raquel por haberlos acompañado a ellos. Y bueno, y ahora voy a compartir la pantalla a partir de ahora y empezar a hablar de las matemáticas en el Camino de Santiago. Bueno, me gustaría que alguien me confirme si... Perfecto. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, yo le he puesto un subtítulo a la conferencia, porque era Matemáticas en los Caminos de Santiago, y el subtítulo es Miradas de un docente. Porque yo, a pesar de ser matemático, si hay algo que considero que me define, es el hecho de ser profesor de matemáticas. Creo que la posibilidad de enseñar y de participar en la educación de las personas y de ayudar a otras personas a formarse, a madurar, a crecer y a conocer es un privilegio que está al alcance de unos pocos y que como tal pues es justo que presumamos de ello. Entonces, yo, el objetivo de esta conferencia no es otro que abrir ventanitas a las que el día de hoy o los próximos días se pueda ir asomando a las personas, alumnos, alumnas, personas que no tienen relación con la educación matemática, compañeros y compañeras, y conocer algún aspecto matemático del Camino de Santiago. Bueno, la primera característica del título de la conferencia es que Caminos de Santiago en realidad no hay uno, hay un montón. O sea, hay tantos caminos como personas que vienen a Santiago, porque el camino en realidad empieza donde tú lo haces. Esta es una red de caminos de Santiago del continente europeo. Hay caminos que empiezan más lejos, incluso fuera de Europa. Hay caminos que empiezan en Corea. Y entonces yo a lo largo de la conferencia iré cambiando. En un momento me referiré al Camino de Santiago y en otras veces me referiré a los Caminos de Santiago. Pero la idea es un poco aprovechar las gafas matemáticas, que bueno, yo presumo de gafas matemáticas porque yo siempre dije, y creo que es una de las frases que definen también lo que es la educación, es que lo que uno ve depende de lo que uno sabe. Uno no puede ver lo que no conoce. No, yo no puedo saber
que allí hay una relación de semejanza entre dos figuras si no sé lo que es la semejanza entre dos figuras, por ejemplo. Entonces, bueno, yo voy a empezar a contaros un poco de matemáticas en los Caminos de Santiago. ¿Dónde hay matemáticas en los Caminos de Santiago? Bueno, pues en los Caminos de Santiago hay un montón de matemáticas. Hay un montón de matemáticas, hay números, hay gráficas, hay datos, hay medidas y hay muchísima geometría. Ya digo, mi conferencia va a ser explicada para intentar aprovechar, ver la perspectiva matemática del Camino de Santiago e intentar que otros compañeros y compañeras en otros centros pues, puedan tener ideas que les permitan hacer proyectos con sus alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, estoy aquí acompañado de mis alumnos, por eso que si en algún momento me escucháis decir, pues, Carlos, cállate, o Nicolás, despierta, o Roy, no te levantes, o algo así, pues es de formación profesional, pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, el primer ejemplo de las matemáticas del Camino de Santiago son en esta imagen. Esta es una imagen muy sencilla, que puede pasar por alto cualquier persona, y sin embargo, solo esta señal, pues contiene muchas matemáticas. Hay flechas que indican direcciones, lo que en términos matemáticos son vectores. Hay medidas, hay unidades de medida. Hay dos señales, dos distancias, una a Santiago y otra a Orio, que de alguna manera sirven de coordenadas para localizar en qué sitio estamos. Hay unas formas geométricas que representan que estamos a 3 kilómetros de un pueblo en el que parece que hay una iglesia. Entonces, las matemáticas permiten, algo tan sencillo como esta imagen, permiten que nosotros pues, entendamos el mundo en el que vivimos. Bueno, vamos a empezar por los números. Yo voy a ir desgranando un poco ciertos elementos matemáticos del camino, y el primero son los números, que es a lo mejor pues, el primer recuerdo matemático que tenemos. Cuando nos hablan de matemáticas siempre pensamos en números, y cuando uno piensa en números siempre piensa en contar. Aunque los números en realidad sirven para otras cosas, siempre piensa en contar. ¿Cuántos años pasan? ¿Cada cuánto es el Año Santo compostelano? Bueno, yo aquí todos los gallegos lo sabemos y gallegas, pero hay personas que no lo saben, que el Año Santo compostelano se celebra cuando el Día del Apóstol, que es el 25 de julio, coincide en domingo. ¿Vale? Entonces, el último año que el Día del Apóstol coincidió en domingo fue el 2021. Este año sigue siendo Año Santo, pues por motivo de la pandemia, porque hubo una circunstancia extraordinaria que permitió o que hizo que se ampliara el Jacobeo a un año más, ¿no? Pero en realidad los Años Santos ordinarios o estándar son aquellos que hacen que son cuando es el Día del Apóstol en domingo. Esto es una circunstancia que cambia mucho en relación a otros Años Santos. Por ejemplo, los Años Santos romanos son una vez cada 25 años. Ahí no hay duda. ¿Cuándo es Año Santo romano? Pues mira, el 2000, 2025, 2050, 2075, ya. No hay que contar más. Pero esto, el hecho de que sea cuando el Día del Apóstol es en domingo, complica un poco esa serie. ¿Por qué? Porque implica el trabajo con un elemento matemático que se llama aritmética modular. Bueno, nosotros no vamos a dar aquí matemáticas avanzadas. La aritmética modular, para que nos entendamos, tiene que ver con los restos que nos quedan al dividir un número entre uno concreto. En nuestro caso es al dividirlo entre 7. ¿Vale? ¿Cuántos días tiene un año? 365 días, ¿no? Bueno, pues 365 días son exactamente 52 semanas y un día más. Ese día más es el que hace, seguro que todos sabemos, Elena antes habló de cumpleaños, todos sabemos, estamos acostumbrados a pensar, pues si mi cumpleaños este año fue miércoles, el año que viene va a ser jueves. ¿Vale? Y eso pasa precisamente porque 365 es un múltiplo de 7 más 1. Eso quiere decir que tenemos 52 semanas completas y un día más. Entonces, si este año empezó un martes, el año que viene empezará un miércoles y el siguiente empezará un jueves. Y así sucesivamente. Pero, siempre hay un pero, no todos los años tienen 365 días. Porque hay algunos años bisiestos que tienen 366. Y claro, ¿qué pasa cuando hay 366? Pues que en lugar de saltar un día, saltamos 2.
¿vale? Entonces nosotros vamos a estudiar un poquito cómo es la secuencia, bueno, estudiar, a verlo, ¿no? Cómo es la secuencia, digo lo de estudiar porque a mis alumnos se les abren los ojos y cuando digo estudiar ya piensa que les va a caer en el examen. Cómo es la secuencia de los años santos compostelanos, ¿no? Entonces, supongamos que empezamos en un año santo que fue bisiesto, ¿no? Entonces, cuando pasa un año, al año siguiente, el día 25 va a ser lunes, al siguiente va a ser martes, al siguiente va a ser miércoles y el siguiente es bisiesto otra vez, con lo cual el jueves nos lo saltamos, ¿vale? Y el siguiente año santo sería después de 6 años, porque hubo un bisiesto que nos hizo saltar 2. Pero, digo, bueno, pues de 6 en 6, no es verdad. ¿Por qué? Pues porque en la siguiente serie hay 2 bisiestos, que son el octavo año y el duodécimo. Y el duodécimo está tan mal puesto, que precisamente hace que saltemos el domingo, con lo cual nos deja ahí un periodo muy largo entre un año santo y el siguiente. ¿Vale? Entonces veis ahí, esa sería la serie de cómo irían cambiando los años santos, teniendo en cuenta, esos son los años bisiestos. Veis que en esos años hay un salto de 2. Es decir, pues dentro de 16 años, el día del apóstol sería un sábado. Y entonces, la serie de los años santos es esa. Esos son los años que pasan entre un año santo y el siguiente, teniendo en cuenta que esa serie está empezada en un año santo bisiesto, ¿vale? Porque depende de dónde empiece la serie, la serie es 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11. De hecho, el 2021 era después de 11, el anterior había sido 2010, era la serie, y ahora el siguiente sería el 2027, porque tocan 6 y después tocan 5. Entonces, pues vemos cómo las matemáticas pues, nos ayudan a predecir cuándo va a ser año santo, sin necesidad de tener que mirar todos los calendarios. Nosotros podemos saber si el 2137 va a ser año santo o no. Bueno, pues podemos saberlo, porque sabemos cómo va esta serie y entonces podemos calcularlo perfectamente, ¿vale? Los números no solo sirven para contar, también sirven para medir. Y cuando uno habla de caminos, medir es importante. Porque es importante saber a qué distancia estamos de Santiago, cuántas etapas tenemos que hacer, cuánto falta para llegar al albergue. Y nosotros estamos acostumbrados a medir de una forma, pero no siempre se midió igual, ¿vale? A lo largo de la historia no siempre se midió igual. Y el Camino de Santiago nos permite, como es una ruta muy antigua, que tiene mucha tradición y que además recoge elementos de tradiciones anteriores, nos permite no solo saber cómo medimos nosotros, sino saber cómo se medía antes. ¿Vale? El camino en muchas partes coincide con vías romanas antiguas. Y coincide con vías romanas, ¿por qué? Porque al final las personas tendemos a caminar por donde es más fácil, ¿vale? Si hay una vía ya hecha, pues los peregrinos tienden a aprovechar esa vía en lugar de irse por las montañas, que es más difícil. Es una cuestión de economía. Bueno, como coincide con vías romanas, pues a lo largo del camino podemos encontrar miliarios. Un miliario es un cilindro que representa distancias de millas. Los romanos medían en millas y una milla romana era, la definición de milla romana era la distancia que recorría una legión romana al dar 1000 pasos. Bueno, lo que ellos llamaban passus en latín, que no es un paso nuestro, son 2. O sea, los 1000 pasos equivalen a 2000 pasos. O sea, un pasus era mover un pie y el otro. Entonces, esa milla romana equivale aproximadamente a 1480 metros de los nuestros. Pero no siempre se mide en millas, sino que también podemos encontrar leguarios. Bueno, esto yo lo conocí a través de un proyecto de un instituto de Monforte, del Instituto de Aviñarrey, que Chus, una profesora de allí, están trabajando mucho sobre ello y están haciendo un proyecto sobre los leguarios. Un leguario marca la distancia en leguas hasta un punto determinado.
¿Y qué es una legua? Bueno, pues una legua se definía como la distancia que se recorre en una hora. Fijaos que la forma de medir es muy distinta. La milla se define a partir de una distancia, un paso, tantos pasos, mientras que la legua se define a partir de un tiempo, lo que somos capaces de andar en tanto tiempo. Bueno, estos leguarios y miliarios están en el camino. Entonces, ¿cuál es el problema de la legua? Bueno, diréis todos lo mismo que digo yo. Bueno, es que en una hora depende. Claro, en una hora hay quien anda. Si andamos a ritmo normal podemos andar 6 kilómetros y si andamos a ritmo de excursión de alumnado de secundaria andamos 1,5. Claro, entonces eso depende. Entonces la legua es una medida que varía mucho de una zona a otra. De hecho, varía entre los 4 kilómetros y los 7. Es una variación tremenda. Hasta que, bueno, aquí en el siglo XVII o XVIII se instauró en el Reino de España la legua como 8.800 varas castellanas. Y entonces a partir de ahí la lengua era igual en todo el territorio español. Lo cual tampoco arreglaba mucho, porque la vara castellana no era igual que la vara de otro sitio, y entonces cuando dices, no, son 8.800 varas, pero ¿qué vara utilizo? Y después de la Revolución Francesa, pues el sistema métrico decimal vino a resolver este problema y a unificar. Sabéis que uno de los lemas de la Revolución Francesa es la igualdad. Pues el sistema métrico decimal nace precisamente para buscar la igualdad, para hacer que todas las personas sean iguales y puedan medir igual, que no dependa la medida de donde esté, y a partir de ahí pues, crear un sistema métrico que está basado en el meridiano terrestre. Por todos los sitios de la Tierra hay un meridiano, pasa un meridiano y entonces podemos todos saber cuánto medimos. Bueno, estas son algunas medidas del camino. Como os dije, hay muchos caminos, estos son unos cuantos caminos. Veis que hay caminos. El camino más transitado es el camino francés, es el que viene de Francia, de Europa. Todos los peregrinos que vienen de Europa, salvo los portugueses, bueno, digo de Europa, de fuera de España, enlazan en Roncesvalles, y la gran mayoría vienen por el francés. Está también el del norte, que va más cerca de la costa, pero es un camino bastante más difícil, que de hecho veis que tiene 3 etapas más, a pesar de tener solo pues, unos 50 kilómetros más. Veis las etapas a pie y en bici. También veis que la distancia entre las etapas no es proporcional. Por ejemplo, aquí la Vía de la Plata tiene menos etapas que el Camino del Norte en bicicleta y, sin embargo, es bastante más largo. Eso tiene que ver con muchas cosas, con la orografía, con las pendientes. No es lo mismo pedalear 40 kilómetros en Extremadura que 40 kilómetros en Cantabria. Quiero decir que la orografía es muy distinta, pero las etapas no siempre tienen que ver con el cansancio del peregrino, sino que también tienen que ver con los puntos de interés que hay a lo largo del camino. A lo mejor a veces hay pues, 2 puntos de interés muy cercanos y eso hace que haya ahí una etapa muy corta, ¿vale? Pues porque los peregrinos quieren parar en un sitio y parar en el siguiente, ¿vale? Entonces, las etapas se definen en función de más cosas que las matemáticas. Las matemáticas influyen, pero no solo las matemáticas. Bueno, hay muchísimos récords en el camino. ¿Quién hizo el camino más largo? ¿Quién hizo el camino más veces? ¿Quién hizo más caminos diferentes? Pero hay uno que a mí me llama la atención y me parece destacable, porque además es un problema, nos da para un problema matemático muy sencillo, que es el camino francés en bicicleta, ¿vale? Hubo un ciclista, Miquel Azparren, que se planteó el reto de hacer el camino francés. El camino francés empieza en los Pirineos, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en el País Vasco francés, y llega hasta Compostela en un día. O sea, salir en bicicleta de allí y llegar en el mismo día, ¿vale? Y lo consiguió en 23 horas, 48 minutos y 43 segundos. Pues este chico recorrió todo el camino francés, lo cual, bueno, pues podéis hacer los cálculos de cuál fue la velocidad media
y los que andáis en bicicleta, pues podéis pensar lo complicado y lo preparado que hay que estar. Bueno, este hombre es un ciclista profesional, que no es algo que esté al alcance de cualquiera. ¿Vale? Bueno, en el camino, en Santiago, también tenemos curiosidades numéricas. Yo destaqué dos, porque hay veces que las matemáticas pues, nos plantean pues, situaciones paradójicas o incluso situaciones graciosas, ¿no? Una es la lápida del obispo Teodomiro. El obispo Teodomiro es el que fundó el templo en el que donde después se hizo la Catedral de Santiago, porque el ermitaño que encontró los restos del apóstol se lo comunicó a él, que era obispo en Flavia, en Iria Flavia, que está aquí muy cerquita de Padrón. Bueno, todos sabéis dónde está Iria Flavia. Y entonces, en la catedral está la tumba de Teodomiro y en la lápida está escrito: en esta tumba descansa el siervo de Dios Teodomiro, obispo de la sede iriense, que falleció el día 13º de las calendas de noviembre del año 885 de la era hispánica, 20 de octubre del 842. Entonces, claro, cuando los matemáticos vemos eso, decimos, bueno, 885 y 842, noviembre y octubre, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿esto cómo funciona? Los romanos, ¿cómo medían el tiempo? ¿Qué son las calendas? El nombre de calendario viene de ahí. ¿Por qué es octubre y no noviembre? Y entonces, ¿por qué no coinciden los años? Bueno, yo os voy a contar así rápidamente que las calendas, los romanos dividían los días de cada mes en tres partes, que eran idus, calendas y nonas. Bueno, no por este orden. Y cuando se dice el día 13º, nosotros cuando decimos el día 13º de las fiestas, de las vacaciones de Navidad, estamos diciendo que las vacaciones de Navidad empezaron hace 13 días, pero sin embargo los romanos contaban al revés. Si dicen el día 13º de las calendas de noviembre, es que faltan 13 días para que empiece noviembre. ¿Vale? Entonces, por esa razón, el día 13º de las calendas de noviembre coinciden con nuestro octubre. ¿Y por qué esa diferencia de años? Bueno, en España hasta el siglo XIV las fechas se midieron, los años se contaban como años de la era hispánica. La era hispánica es una era que según los romanos comienza con la romanización de Hispania, con la conquista de Hispania. Y eso pasa en el año 38 a.C. Eso quiere decir que para pasar años de la era hispánica a años de los nuestros hay que sumar 38. Por esa razón, un año es el 847 y otro año es el 885. Digo, porque a lo mejor en algunos sitios veis esas fechas y no os cuadran. Es importante saber que las cosas no siempre se midieron igual. Bueno, tampoco tenemos constancia, aparte de que a Santiago llegan muchos peregrinos famosos, de que Fibonacci haya peregrinado alguna vez a Compostela, pero hay una calle de Compostela en la que la numeración de las casas, eso no tiene ningún efecto ni ninguna trampa, es 1, 1, 2, 3. Esto lo podemos ver cualquier persona que pase por Compostela y bueno, los matemáticos estas cosas nos hacen. Bueno, aparte de los números, las matemáticas nos permiten procesar información. Cuando uno analiza y estudia el camino, se hace muchas preguntas. ¿Cuántos peregrinos vienen? ¿De dónde salen? Peregrinan más de un lado o de otro. Vosotros podréis decir, bueno, los matemáticos también sois unos caprichosos. O sea, ¿qué más os da? ¿Qué más os da? Pues no da igual. No da igual, porque el hecho de que vengan más peregrinos por un camino u otro implica que los servicios de un camino tienen que estar preparados para atender a más gente que los servicios de otro. Y el hecho de que el 27% de los peregrinos que llegan a Santiago empiece el camino en Sarria, y Sarria no es un pueblo muy grande, implica que en Sarria tiene que haber servicios para atender a mucha gente. ¿Vale? Entonces, todos esos datos no son datos caprichosos que tomamos los matemáticos porque nos apetece, son datos que permiten que la peregrinación de las personas sea más cómoda. ¿Vale? Porque si por un camino
van a pasar 1000 personas y por otro van a pasar 100.000, en el que recoge a 100.000 la cantidad de papeleras, de áreas de descanso con sus baños, de albergues, de restaurantes, hasta el pavimento tiene que ser mantenido de forma completamente diferente que por donde vienen 1000. Entonces las matemáticas nos ayudan a que el mundo en el que vivimos sea más cómodo, ¿vale? Y todas las personas porque el camino siempre fue un motor económico para todas las poblaciones que atraviesan, fundamentalmente para muchas poblaciones de Galicia, a las personas les interesa tener todos estos datos, ¿no? Esta, por ejemplo, la evolución del número de peregrinos. Esta es la evolución del número de peregrinos desde el año 70 hasta el 2016. Bueno, vemos que va subiendo, que esa subida empieza a hacerse cada vez mayor desde los principios de los 90. En los años 90 hubo una campaña publicitaria muy importante para poner en valor el Camino de Santiago y todas sus maravillas y sus puntos de interés. Y vemos que esa gráfica, además de subir, tiene unos picos. O sea, tiene unos picos, una gráfica extraña. Desde el punto de vista matemático, nosotros lo vemos y digo, no es vosotros, que mis alumnos y las personas, los centros que me están viendo, que harían gráficas pues, de rectas, de parábolas, no son gráficas muy habituales esos picos. Claro, en cuanto uno piensa, ve que esos picos coinciden con años santos. O sea, los años jacobeos, los años santos, hay más peregrinos. Entonces, eso hace que ese año en concreto el número de peregrinos se dispare y después vuelve otra vez a la línea. Si quitamos los picos, podríamos unir una línea con una subida casi continua. Pero es que si analizamos esto un poco más en profundidad y vemos la gráfica separada entre cómo peregrinan los españoles y los extranjeros, vemos que en realidad a los extranjeros les da igual. O sea, el pico lo creamos los españoles. Es decir, solo hay, en la oficina del peregrino, solo hay datos desde el año 2004, ¿no? Separados así. Pero vemos que el pico se da entre los peregrinos españoles. Pero, sin embargo, la gráfica correspondiente a las personas que vienen de otros países, pues no le afecta el hecho de que un año sea año santo o no lo sea. Pues esto también es una cosa interesante, porque a lo mejor si yo tengo un albergue, pues sí me importa y me afecta mucho cómo peregrinan los españoles, pero si lo que tengo es una compañía de aviación, pues lo que me interesa más es cómo peregrinan los extranjeros. Entonces, todos estos datos son datos importantes para las personas. No son para que los matemáticos, porque los matemáticos no tenemos vida y tenemos que hacer gráficas, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de datos, referidos al año 2000. Podéis encontrar datos disgregados por un montón de aspectos. Por sexo, por edad, por pueblo desde donde se sale, por camino que se hace, por tipo de peregrinación que se elige, si a pie o en bicicleta o a caballo, que hay a caballo, o de profesión del peregrino, profesión del peregrino, comunidad autónoma entre los españoles, los que más peregrinan son los andaluces. De hecho, digo, ¿por qué hay aquí 2 andaluces en la sala? Pues una curiosidad también. Entonces aquí podemos ver, bueno, esto lo puse como ejemplo para ver la misma representación, la misma información representada de 2 formas diferentes, para que vieseis que la información que da una y la que da otra es muy distinta. Una nos permite ver globalmente cómo es la situación y la otra nos da datos muy precisos, pero la información no llega tan fácil en una primera. Bueno, las matemáticas también permiten hacer pues, problemas relacionados con el Camino de Santiago. Y vosotros ya sabéis que los matemáticos somos expertos en inventar problemas de fulanito compró 300 sandías,
pues también podemos hacer matemáticas diciendo, bueno, pues llegan 6 peregrinos a un albergue y comparten habitación. En los albergues la gran mayoría de las habitaciones se comparten. Pues qué probabilidad hay de que todos hayan hecho el mismo camino, ¿vale? O tú estás en la cola para entrar en la Puerta Santa y qué probabilidad hay de que la persona que tienes delante y detrás sea de tu mismo país. Nosotros podemos, o si vienen 2 grupos de 12 personas y tenemos habitaciones de 6, de 8, ¿cómo podemos colocarlas en el albergue de forma que deshagamos lo menos posible los grupos? ¿Vale? Pues esos son todo problemas que podemos plantear los matemáticos. Bueno, y como decía ya Elena, antes y como comento yo, bueno, a lo largo en tiempos pasados, ahora tenemos Google Maps, pero los peregrinos utilizaban la Vía Láctea como señal que les indicaba cuál era el camino hacia Santiago, porque en el cielo la Vía Láctea va de oeste a este, o sea, realmente de noroeste un poco hacia el sudeste, y entonces los que venían de Europa seguían la Vía Láctea para saber cuál era el camino por el que tenían que ir a Santiago, ¿no? Y los peregrinos matemáticos, la estrella que tenemos que seguir, la estrella que más brilla, realmente en el camino es la geometría. La geometría, a lo largo del camino podemos encontrar ejemplos pues, de elementos geométricos preciosos, interesantísimos, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista matemático. Yo aquí sí quiero hacer un alto y comentar que hacer un estudio exhaustivo y profundo de toda la geometría del Camino de Santiago es imposible. Es imposible contarlo en tan poco tiempo. Yo me voy a limitar a dar pinceladas y a contar algunos elementos y para que las personas pues, que tengan interés en algún tema en concreto sepan, pues, por así decirlo, por dónde empezar. Bueno, ¿qué elementos geométricos podemos encontrar en el Camino de Santiago? Bueno, estos son 2 puentes preciosos. El puente superior es un puente que está en Cahors, en Francia. El inferior está en Navarra, es el puente de Puente la Reina. Y ahí podemos ver arcos, podemos ver simetrías, podemos ver semejanzas, podemos ver proporciones, las proporciones que hay entre los arcos grandes y los arcos pequeños, cómo varía la longitud, cómo varían los radios, la pendiente que tienen, formas tridimensionales incluso en los pilares. Hay muchos elementos geométricos en las puertas y en las ventanas. Ahí tenéis ejemplos de puertas sencillas, de iglesias que jalonan el camino, en el que se ven elementos geométricos como semejanzas. Hay arcos formas que se van repitiendo a tamaño y en tamaño cada vez mayor o menor, según donde empiece uno a mirar. Vemos cómo la repetición de formas se convierte en un elemento ornamental muy sencillo y sin embargo muy bonito. Aquí en esta puerta se utilizan líneas quebradas y líneas curvas y ese contraste hace que resalten tanto unas como las otras. Encima tenemos un rosetón. Bueno, esto es una maravilla absoluta, que son las vidrieras del claustro de la Catedral de Burgos, que después hablaremos un poquito en detalle sobre ellas, porque ahí sí que hay muchas matemáticas y no fáciles. Bueno, tenéis que entender que las personas que construyeron esto no tenían ordenadores, no tenían GeoGebra, no podían darle a un botoncito y que automáticamente tenían que hacerlo a mano. Y después ya veremos las complicaciones que hay en una de estas. Bueno, los rosetones son otro elemento. Aquí tenemos 2 rosetones, uno es de la iglesia de Villalcázar de Sirga y otro es de la Catedral de León. ¿Vale? Veis cómo un rosetón es un elemento decorativo muy llamativo y desde el punto de vista matemático es relativamente simple. Ya sé que hay personas que dicen, bueno, Julito, simple no. Bueno, porque un rosetón básicamente es repetir un elemento girándolo una serie de grados y es el mismo elemento que se repite un montón de veces. ¿Vale? Los rosetones son elementos que tienen una simetría de giro. La simetría de giro de una figura es cuántas veces
al dar una vuelta completa, vuelve a coincidir consigo mismo. Por ejemplo, si veis este rosetón de aquí, si yo lo giro, el ángulo que va desde esta punta hasta esta, vuelvo a ver la misma figura que veía antes. ¿Vale? Y así podríamos ver cuántas veces lo podemos girar y que la figura se mantenga. Bueno, bóvedas, aquí tenemos dos ejemplos de bóvedas. Esta es la bóveda de la iglesia del Santo Sepulcro, que está en Navarra, me parece. Bueno, no me riñáis si me confundí. Pero, y es una bóveda que está hecha a imagen de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y entonces, bueno, creo que no es necesario que os diga que ahí hay muchísimas matemáticas, ¿no? De hecho, hay un polígono estrellado, aunque las líneas que se dibujan son curvas, uno podría seguirlas todas, pasando por todos los vértices hasta volver al inicial, ¿no? Aquí hay un octógono, que tiene un círculo inscrito, y este es otro rosetón de la Catedral de Burgos, de la Capilla del Condestable, en el que pues, creo que las matemáticas son evidentes y la belleza es más evidente aún que las matemáticas, ¿no? Ahí veis simetrías de giro, veis proporciones, veis elementos interiores y exteriores. La verdad es que las matemáticas permiten que el arte sea bello y permiten, además, no solo que todos estos elementos sean más o menos agradables a la vista, sino también ayudan a resolver problemas arquitectónicos. El hecho de que un arco sea de una forma o sea de otra, no tiene solo que ver con que me guste más, tiene que ver con el hecho de que si yo quiero que entre más luz o menos, hay arcos que me permiten hacer las ventanas más altas que otros, por cómo se distribuye el peso sobre el arco. Bueno, yo ahora voy a poner algunos ejemplos de actividades que uno puede trabajar en geometría en sus aulas partiendo del Camino de Santiago. Esta es la iglesia de San Martín de Tours en Fromista. Es un ejemplo del romano palentino y destaca por sus líneas simples. O sea, es una iglesia que si uno la ve es muy sobria. Las líneas son muy simples. No vemos aparentemente elementos muy complejos. Y eso nos permite trabajar pues, formas geométricas sencillas, ¿no? Desde cómo se llaman todos los elementos tridimensionales que hay ahí. Ahí hay cilindros, ahí hay prismas, ahí hay polígonos de diferentes tipos, hay arcos. Y no solo eso, sino las relaciones entre ellos. Las tangencias, si hay elementos perpendiculares, paralelos, los ángulos que forman los diferentes planos. Esto todo se puede trabajar en muchos edificios, principalmente religiosos, porque el Camino de Santiago, aunque tiene una componente religiosa que no se puede obviar, y la gran mayoría de los monumentos que tenemos a lo largo del camino son religiosos. Y aunque nos permiten, pues aquí vemos la iglesia de Unate, de Santa María de Unate, que tiene una planta octogonal, que es un elemento poco habitual. Esta es una iglesia que parece que son un montón de formas geométricas tridimensionales apiñadas. Muchas veces estas construcciones se deben a una construcción inicial que se fue ampliando con el paso de los años. Pues cada uno que llegaba quería hacer una sala para él o quería dejar su huella y entonces añadía un... Y pues hoy en día nosotros, pues GeoGebra con 3D nos puede permitir incluso modelizar este tipo de edificios y si tenemos una impresora 3D, pues podemos hacer nuestra maquetita, ser nuestros constructores románicos en el siglo XXI. Bueno, GeoGebra es una maravilla como programa para estudiar geometría. Yo cuando explico geometría sobre arte siempre hablo de GeoGebra. Yo no soy un experto en GeoGebra, yo en GeoGebra soy una persona bastante limitada, ¿no? Pero
hay personas que tienen auténticas maravillas. Bueno, pues ahí lo de GeoGebra es tu amigo, porque siempre me recuerda un viaje que hice a Portugal y me perdí en Lisboa, y cuando le pregunté a unas personas de allí por dónde iba a mi hotel, me dijeron: ¿tienes Google Maps? ¿Tienes móvil? Y dije: sí. Pues Google Maps es tu amigo. Bueno, pues nosotros para la geometría, GeoGebra es nuestro amigo. GeoGebra permite algo tan básico como poner una imagen y hacer construcciones geométricas sobre ella. Y eso nos permite hacer algo tan sencillo como eso. Es decir, nosotros podemos medir, podemos encontrar el centro de un arco, podemos encontrar los centros de otro arco. Hay arcos que tienen un centro, arcos que tienen dos. Podemos hacer un estudio de todas las imágenes que puse antes, de las bóvedas, de los rosetones. Podemos pegar la foto en GeoGebra y dibujar sobre ellos, saber cuál es el elemento que genera un rosetón, cuál es la simetría que tiene, qué ángulo forman, dónde están las tangentes, dónde están los centros. Bueno, esto es una portada de la iglesia de Melide. Hay un montón de materiales con GeoGebra. Yo, como no me quiero alargar muchísimo, voy a poneros un par de ejemplos. Esto es un rosetón, es un trabajo de José Luis Muñoz, un compañero de Madrid y amigo, que modelizó el rosetón de la iglesia de Santa María de Azogue en Betanzos. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer para construirlo es mover el deslizador. A ver si voy a ponerlo en grande para que lo veáis mejor. Y si movemos el deslizador, vemos cómo se va formando el rosetón, dos líneas, dos filas de semicírculos de arcos, no son semejantes, y nos permite, ¿veis?, ver cómo a partir de un elemento artístico nosotros podemos crear una construcción geométrica y estudiar sobre ella. Pues aquí tenemos círculos tangentes, tenemos círculos concéntricos, tenemos que estudiar cómo se distribuyen los centros de estos arcos a lo largo de esta circunferencia, por ejemplo. Se podría hacer con cualquier cantidad de arcos, daría igual se podría hacer igual con 13 que con 12, que con 6, que con 9. O sea, todas esas preguntas, nosotros como matemáticos, pues nos las podemos hacer. Y en cuanto a los arcos, bueno, tenía otro rosetón, pero es que veo que al final, si no, me voy. Tenemos un ejemplo de José Antonio Mora, que es un libro sobre arcos, en el que en cada arco va explicando, con ayuda de GeoGebra, cómo se construye sobre figuras, ya sobre fotos, y veis arcos ojivales que tienen dos centros, arcos, pues, carpanel, que son arcos que tienen 3 centros, arcos de herradura, que son arcos que tienen un centro solo, el centro está más alto que la línea del dintel, y entonces hace que el arco sea mayor que un semicírculo. Es decir, las matemáticas al final están en todas las construcciones que nosotros podemos ver. Bueno, aquí vemos cómo se puede conseguir decorar algo, porque el arco de medio punto es el arco estrella en el románico. Después, en el románico tardío y en el gótico aparece el arco apuntado o del ojival. Y algo tan simple como un arco de medio punto, que es un semicírculo, que puede parecer una figura sosa, pues con algo de imaginación, algo de ingenio, se pueden hacer arcos bien bonitos. O sea, este arco lo que se hace es superponer otros arcos más pequeños sobre él, creando una imagen de arco lobulado, aunque no sea exactamente. Podemos colocar encima elementos arquitectónicos que se llaman arquivoltas, que vienen a ser como arcos superpuestos, unos con diferentes formas geométricas sobre ellos, pues unos están tallados de una forma, otros forman una línea quebrada, otros están divididos, y vamos creando, pues todo esto se puede estudiar y modelizar con GeoGebra con facilidad. Bueno,
Aquí tengo, para que los veáis así un poco más en detalle, los elementos. Este es el rosetón de la iglesia de Portomarín, que es un rosetón en el que también vemos cómo con elementos geométricos muy sencillos, círculos, unos pentágonos no regulares, pero sí simétricos, se puede conseguir una decoración muy hermosa, sin más que guardar una serie de proporciones y una serie de simetrías, donde hay que colocar esos elementos. El hecho de dónde están esos elementos no es algo caprichoso. Este es el rosetón de la Catedral de León, que es algo impresionante. Bueno, Kepler, que fue un astrónomo matemático conocido, dijo que la geometría es el arquetipo de la belleza en el mundo. Y posiblemente esa sea una frase que representa muy bien esta imagen. Aquí vemos las vidrieras del claustro de la Catedral de Burgos. Bueno, aquí hay varios tipos de arcos. Vemos arcos ojivales, vemos arcos apuntados, que son este de aquí abajo. Vemos circunferencias tangentes exteriores e interiores a los arcos. Vemos dentro otras circunferencias o arcos que son tangentes por dentro a una, y en un sitio son 4 y en otro son 6, circunferencias concéntricas. Modelizar estas vidrieras con GeoGebra tiene una complicación importante, no es nada sencillo. Entonces, bueno, yo lo dejo, yo ya dije que yo soy muy limitado, pero lo dejo como problema a resolver o proyecto. Todo esto que estoy yo comentando creo que son proyectos que a nivel de centro permitirían pues, trabajar de forma conjunta materias como tecnología, historia, plástica, matemáticas, incluso física. Y creo que son pues, puntos de partida para situaciones en las que se pueden aprender, ver y conocer muchísimas matemáticas. Bueno, estas son las mismas vidrieras, pero de noche. Bueno, la geometría no solo aparece en las construcciones y en la actividad, en los elementos construidos por nosotros, sino que a veces también aparece en la naturaleza. El camino portugués, en la entrada de Santiago, pasa al lado de un árbol, que es el carballo del banquete de Conxo, que en el 2022 fue elegido como árbol del año en España y quedó entre los primeros del árbol del año en Europa, aunque creo que quedó segundo en la votación final. Bueno, este árbol, aparte de tener una forma que nos puede recordar perfectamente a un objeto matemático que es un fractal, es un árbol que tiene alrededor de 400 años. Y la pregunta es, ¿cómo se mide la edad de un árbol? Yo este año tuve la oportunidad de ir en febrero de excursión con mi alumnado y fuimos hasta allí. Y una persona nos habló del árbol y nos contó cómo se medía la edad de un árbol. Diréis, no, claro, es que cuando lo cortas, los círculos que tiene dentro, el árbol, los círculos concéntricos del tronco nos indican la edad. Ya, bueno, pero es que si tengo que cortarlo para saber los años que tiene, pues eso no puede ser. Eso no funciona. O sea, nosotros tenemos que saber los años que tiene un árbol sin tener que talarlo. Entonces nos contó que los árboles, la edad de un árbol se mide en función de la circunferencia del tronco, salvo en los casos en los que hay muchos árboles próximos, porque en ese caso el árbol no crece a lo ancho, sino que crece hacia arriba. Y entonces lo que hay que medir no es el tronco, sino que son las primeras ramas. O sea, este árbol, el tronco no llama su atención por la anchura del tronco, pero sí llama la atención por la anchura de las primeras ramas, que es a partir de ahí donde el árbol crece y ya puede empezar a crecer a lo ancho porque ya tiene espacio, ya no está limitado por los que tiene a su alrededor. Y entonces, pues las personas que miden la edad de los árboles utilizan matemáticas y las matemáticas, pues otro ejemplo de cómo nos permite ver el mundo y conocerlo. Bueno, cuando las personas vienen a Santiago, disfrutan de construcciones creadas por un arquitecto que se llamaba Domingo de Andrade, que fue el constructor
y el creador de la fachada barroca de la catedral y de la torre del reloj de la catedral. Y conocen menos una joya arquitectónica que esconde Santiago, que no es posiblemente uno de los elementos más visitados. Bueno, supongo que si alguien construyó la torre del reloj de la catedral, pues es difícil que llame la atención otra de sus obras, pero es la triple escalera helicoidal que hay en Santo Domingo de Bonaval. Esta escalera, que muchas veces cuando hacemos el paseo matemático con los alumnos, pues empezamos visitándola y que hoy no vamos a poder ver, por eso la puse en la presentación, porque nos queda bastante lejos de aquí. Es una escalera helicoidal, una triple escalera helicoidal. En realidad son 3 escaleras, aquí se ven en la foto las 3, que parten desde el mismo círculo, que están inscritas en un mismo cilindro y que llevan a pisos distintos y a estancias diferentes de lo que era el monasterio del convento de Bonaval, que hoy es el Museo do Pobo Galego. Bueno, es un elemento arquitectónico tan complicado que hubo personas que quisieron reproducirla porque no tiene ningún tipo de apoyo. Veis que están al aire las escaleras, y parece ser que la forma que lo que tuvieron que hacer para construirla es construir la torre a la vez que la escalera. Esta hélice es lo que esta escalera es la escalera que se construye cuando nosotros enrollamos una línea recta. O sea, si yo enrollo en un cilindro este rectángulo en el que tengo trazado esta escalera, si lo enrollo alrededor de este cilindro, se convierte en lo que llamamos una hélice. Habitualmente se le llama escalera de caracol, pero en realidad la curva que hay en las conchas de los caracoles es una curva diferente, es una espiral. Una espiral es una curva que se va abriendo cada vez más, mientras que una hélice siempre tiene la misma curvatura. ¿Vale? Y bueno, ya para terminar casi, hablamos de muchos elementos matemáticos, y claro, no puede faltar el álgebra, porque hay personas que si hablamos de matemáticas y no haya nada de álgebra, pues parece que les da algo. Pues si algún día tenéis la suerte de venir a Santiago y la oportunidad, y estáis en la Plaza de la Quintana esperando, haciendo cola para entrar por la Puerta Santa, y miráis al suelo, claro, estar en la Plaza de la Quintana y mirar al suelo es como... debería estar penalizado con la cantidad de cosas bonitas que hay para ver. Pero podréis ver que la disposición de las piedras, bueno, veis que a veces llueve, está un poco mojado porque aquí a veces llueve, no es una demostración geométrica de un resultado matemático muy conocido, que es el cuadrado de un binomio. Es decir, si yo le llamo A y B a estas dos líneas, pues este lado sería A más B, y ahí vemos que A más B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B. Es un ejemplo geométrico de una fórmula y de una identidad que los alumnos de secundaria estudian y aplican y escriben cientos y cientos de veces, algunas de ellas mal, pero en la Quintana tenemos este ejemplo. Bueno, a lo largo de Santiago también podemos encontrar muchas rutas matemáticas que surgieron de un proyecto de la Federación, que se llama Macitimar. Yo no me va a dar tiempo de contar mucho de él, pero que sepáis que es una aplicación de móvil que permite hacer rutas matemáticas y que en territorio pues, español y portugués hay todas estas, ¿no? Están localizadas, geolocalizadas, uno va con el móvil, le aparece, enseguida te manda a la que tienes más cerca, y hay actividades que uno puede hacer en pueblos. En Santiago hay varias, que yo conozco por lo menos 4. Y bueno, la lista de elementos geométricos pues, podría ser interminable, ¿no? Pues desde construcciones populares, como pueden ser los palomares, que uno puede ver en Castilla y León, en Palencia, las payozas en Ocebreiro, hasta pues, las matemáticas que uno puede encontrar
en el Obradoiro. Yo lo que quiero, sobre todo, terminar es con la idea de que las matemáticas nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos y contribuyen a que el mundo sea mejor y a que el mundo sea más bello. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y espero no haberos aburrido demasiado.